Son las 17:44. Bueno, y a propósito de lo ocurrido en Concepción y que estábamos hablando con Pablo Becerra, queremos analizarlo con Carlos Fernández, suboficial mayor, director nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el Congreso hoy día desarrollando algunas labores. Oiga, mayor, la pregunta de fondo, y yo creo que para... mayor. ¿Sí? Suboficial mayor. Suboficial mayor, perdón. Suboficial mayor, para partir de la conversación, ¿cómo le llega a usted la frase del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que sentencia que las cárceles están en control de Gendarmería y del Estado chileno? ¿Es así? Claramente ahí hay un concepto donde el cual el ministro entiende la labor que nosotros desarrollamos, entendiendo la desproporción, entendiendo la pobreza, la miseria a la cual nosotros vamos arrastrando y hemos llevado por años, y claramente le da un guiño a la frase que manifiesta el ministro de Justicia. Así también hoy día lo manifiesta el secretario de Justicia, quien también reafirma la condición de que la cárcel está bajo el control de los gendarmes. Y yo se lo voy a explicar a grosso modo. Tener una población de 200 personas, 150 personas a cargo de un solo funcionario, dos solos funcionarios, eso solo lo logra nuestro personal. No hay otro personal que pueda cubrir esa necesidad, entendiendo las carencias, como reitero, que ves que hay presupuesto, no están las platas, siempre para Gendarmería el patio trasero, los sueldos bajos, siempre con necesidades y otros. Aún así estamos sacando la labor adelante, entonces claramente el ministro se habló, fue bajo el concepto de que él entiende la labor que nosotros estamos desarrollando, entendiendo la desproporcionalidad y la falta material constante que tenemos. Es que, discúlpeme, suboficial mayor, pero lo que dice el ministro y lo que repiten también las autoridades en La Moneda es que las cárceles están en total y absoluto control de Gendarmería, independiente de la realidad funcionaria que tengan ustedes y que nosotros les hemos abordado también en distintas ocasiones. Gendarmería hoy puede hacerse cargo, con la realidad que está teniendo las cárceles de nuestro país, de los distintos recintos penales. Esa es la pregunta, si usted cree que efectivamente Gendarmería puede dar garantías de eso. O sea, si usted lo ve bajo el concepto latinoamericano, compararnos con cárceles de Brasil, Perú, Colombia, que aquí no hay esas redadas grandes que se realizan, donde son prácticamente tomados de rehenes por la delincuencia, nuestro personal, aquí en Chile, está controlado hasta el día de hoy, pero eso está bajo un control donde se pone en sacrificio la vida del funcionario, la salud mental del funcionario. Créame que si hubiese habido una unidad forense donde pudieran haber tenido a estos internos, otra hubiese sido la realidad. Pero claramente aquí hay cosas que faltan. Y claro, distintos entes políticos hoy día salen, expertos, por lo demás, salen a hablar respecto a lo que a cómo funciona Gendarmería, cómo ha funcionado. Y los únicos expertos en estas materias somos nosotros, trabajando con la miseria y la desproporcionalidad. Vuelvo a reiterar, seguimos siendo los mismos, pero ese trabajo sale y ese control sigue por el tesón y el coraje que lleva cada uno de nuestros funcionarios y nuestras funcionarias de trato directo con la población penal, tanto en las unidades penales como en los grupos especiales de traslado. Es ahí yo creo donde apunta el ministro y es ahí donde yo también empatizo el concepto que él dice que el control está. Ahora lo que sí podríamos hacer un llamado es que se materialicen más otros elementos, como elementos de inversión, ya sea en la construcción de más espacios, pero eso vaya de la mano también con el recurso humano, la renovación de los vehículos, uniformes, lo que siempre hemos pedido. O sea, esta cuestión es histórica. Ya, pero si nos hacemos cargo de esta frase del ministro de que efectivamente Gendarmería tiene el control de las cárceles, es un control muy frágil, es una realidad muy débil la que están viviendo ustedes como gendarmes. Entonces este control no es completo, sino que pende de un hilo, por así decirlo. O sea, pedir que un producto funcione al 100% es difícil, y sobre todo cuando hay precariedad en las inversiones, sobre todo cuando hay precariedad en conceptos de negociaciones, o cuando nosotros solicitamos hoy día, reitero de nuevo, por tercera vez,
estamos al debe con mucho personal, y aún así la labor se sigue sacando, se sigue llevando o sobrellevando, y es porque el personal actúa en completa complicidad y compañerismo. Sí, es eso. Ahora bien, el ministro, bien, si lo entendió bien de esa forma, también le pedimos haga un guiño, más allá de las negociaciones que hemos tenido como funcionarios, ¿cierto?, como gremio, hacer un guiño ahora y entender las necesidades que hemos ido planteando también, si eso pasa por voluntades políticas, y yo creo que este ministro las tiene completamente. Si fue capaz de entender el concepto de que nosotros tenemos controladas las cárceles, eso se agradece porque es un reconocimiento a nuestra labor, a nuestros esmeros, a nuestro tesón, hombres y mujeres. Hablemos un poco de la realidad que viven diariamente los gendarmes también. Hablamos del compromiso, usted dice, del sacrificio, y en esta realidad, cuéntanos cómo es un día habitual de un gendarme, porque estamos viendo imágenes además de los controles y de las revisiones que hacen ustedes de las celdas, donde se encuentran con teléfonos, con chip. ¿Cómo es posible que sigan los reos pudiendo acceder todavía a esas cosas dentro de los recintos? La persona que asesinó al reo ahí en Concepción tenía un elemento cortante suficientemente filoso para degollar a una persona. Entonces, cuéntenos un poquito también de la realidad que están viviendo ustedes en las cárceles, pero también entendiendo esto, cómo los reos todavía pueden acceder a ciertas cosas que supuestamente están prohibidas. O sea, si el reo accede a ciertas tecnologías, obviamente hay que entender que hay otros conceptos de por medio o prácticas o dinámicas. Hoy día nosotros como gremio, Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, tenemos un proyecto de ley que se llama Ley Antipelotazo, que también está dentro de una de las prioridades que tiene el gobierno dentro del plan de seguridad. Y claramente eso están dando y estamos esperando que pase al Senado para su rápida tramitación y aprobación. Es decir, nosotros como gremio estamos en contra de ese tipo de prácticas y claramente hacemos los esfuerzos para que se pueda de cierta forma neutralizar o bajar los índices, porque siempre van a haber errores, como lo explicábamos en el 100% anterior, un producto nunca va a funcionar al 100%, siempre van a haber debilidades o detalles. Y claramente hoy día nosotros como gremio estamos cooperando en esa labor y queremos que esto se apruebe para tener una herramienta más para poder trabajar en ese concepto. Ahora bien, si el interno, en este caso, que propinó estas heridas causando la muerte a su compañero de celda, claramente son armas que realizan los internos todos los días, y todos los días están haciendo. O sea, yo retiro 150 armas cortopunzantes artesanales, al otro día ya están fabricando más. O sea, tiene que ver con la desocupación, el dejar de hacer, el no tener quizás herramientas de trabajo, no tener ocupada la población penal, genera estos ratos de ocio que al final se transforman en armas de doble filo. O sea, sí, ¿y cómo trabaja con la segregación de los reos, de la peligrosidad de los reos también? Porque mucho se habla durante el último tiempo del contacto que existe entre reos primerizos, podríamos decir, o menos experimentados, con delincuentes que probablemente pueden incluso hasta venir del extranjero con nuevas técnicas. ¿Ese tipo de segregación se da? ¿Es posible que se dé en las cárceles de Chile? O sea, con la sobrepoblación que hoy día hay en las unidades penales, es difícil que se dé. Aquí va también por un tema de construcción de establecimientos penales, pero también eso va de la mano con la contratación de más personal. No puede ser que un módulo sea manejado con una población de 100, 150 reos por 1 o 2 funcionarios, 3 funcionarios o 4 funcionarios. Aún haciendo 4 funcionarios, son varios los módulos, que son 10, 12 módulos, 18 módulos por los que cuenta un establecimiento, y por un versus de 2 o 3 funcionarios es un imposible poder cuidar cada acción o cada reacción que pueda tener la población penal. O sea, aquí los reos no se escapan porque hoy día le tienen respeto al uniforme, al personal, a la trayectoria de muchos funcionarias, no lo hacen. Y algunos porque no tienen dónde llegar, si esa es la realidad también. O sea, aquí uno tiene que ser franco en la conversación, y claramente aquí hay responsabilidad, y esa responsabilidad obviamente en este caso en particular obedecen a un estudio hoy día que se está realizando, una investigación que está realizando tanto Gendarmería de Chile como el Ministerio Público, que seguramente son investigaciones bastante complejas donde involucra la salud mental de la persona que propinó ese
ese Sí, eso episodio muy lamentable. Está en estudio, está en estudio. Yo me imagino que también esto tiene que ver con la misma condición y la salud mental de los propios gendarmes. ¿Por qué hay baja dotación de gendarmes? ¿Hay pocos alumnos que entran a la escuela de gendarmería? ¿Qué pasa con esas promociones también o hay baja contratación derechamente? ¿O licencias médicas de los gendarmes que están también ejerciendo? O sea, aquí hay un verso de temas. No tan solo gendarmería, hay otros servicios, pero bueno, vámonos a gendarmería. El hecho es, la gran mayoría, gruesa, nuestro personal es personal que viene de Santiago hacia el sur de Chile. La mayoría o el grueso. Y claramente una vez que salen de la escuela matriz, digamos, de la escuela de formación penitenciaria, muchos de ellos van al norte o quedan lejos de su red de apoyo familiar. Entonces, claramente eso genera depresión, genera deterioro en la salud mental, y ahí empiezan quizás las dinámicas de las licencias médicas, los permisos, las vacaciones, llegan las temporadas estivales y todos tienen que salir de vacaciones. Entonces ahí se va generando una miscelánea de situaciones que al final el ver, el salir, egresar, toparse con la miseria, con la pobreza, la violencia, el abuso y un sinfín de cosas más, van deteriorando claramente la salud mental del personal, que al final del día se transforma en una licencia crónica, o los intentos de suicidio, o los suicidios también que han habido en nuestro personal. Entonces también ahí nosotros hacemos un llamado, porque entendiendo el tipo de personas que estamos custodiando, muchos de nuestros alumnos salieron de sus casas de cuarto medio, salieron a una cárcel, entonces igual es fuerte. Nosotros ahí hacemos un llamado, y ahí a los altos mandos y obviamente al ministerio, a una inversión real en materias de salud mental para nuestro personal. Es ahí también donde hay un debe que nosotros también queremos cobrar, que es lo que necesitamos hoy día, tener salud mental para nuestro personal y no vernos en estas fechas sin personal porque están con licencia, deteriorado, ¿cierto?, por la distancia y por haber destruido su grupo familiar. Sí. Y aquí las variables son varias. Son muchas, sí. Es un problema multidimensional, tiene varias aristas, no solamente la construcción de cárceles, la formación además de más personal, de mejorar las condiciones también laborales de los funcionarios de gendarmería y la segregación. Los sueldos del personal, porque aquí el coste de la vida es alto, sí. Y claramente hay necesidad, muchos de nosotros, incluido uno, trabaja afuera, sí, para poder mejorar las condiciones socioeconómicas, tener una dinámica familiar un poquito más holgada, y eso no debiera ser, no por ley, sino que por una cuestión de que pudiéramos tener mejoras salariales, así como lo hacen con otras policías, ¿cierto? Y eso también a nosotros nos genera cierto grado de envidia no sana, sí, de frustración. Nos genera cierto grado de envidia, claramente, y ojalá que las autoridades, así como son buenos para hacer anuncios, ¿cierto?, presidenciales, de mejorar los sueldos de las policías, háganlo también con los gendarmes. Si nosotros, aquí no termina el circuito de seguridad ciudadana, porque nosotros somos quienes resguardamos a esta gente que ellos detienen. Hay un proceso, hay una reconversión del ser humano. Suboficial, nos tenemos que ir, lamentablemente tenemos que hacer el corte, así que agradecerle mucho al suboficial mayor Carlos Fernández, bueno, que es director nacional de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería. Muchas gracias por esta conversación con nosotros. A usted, que por estén su bien. Tiempo. Muchas Buenas gracias. tardes. Saludos a la auditoría. Gracias. Rápidamente hacemos el corte y regresamos.